Bueno, Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, Ferran. Muchísimas gracias por unirte a este diálogo que dentro de este ciclo de vídeos que está preparando la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, pues en nuestro caso, felizmente, es para celebrar el centenario de la publicación de Fulano de Tal, que es el libro más corto de Felisberto Hernández y quizá el menos, o sea, el más ignorado, probablemente. El primero más corto, aquí, bueno, de hecho tenemos una pequeña edición facsimilar que Eh, salió hace algunos años y se puede ver la, la brevedad en todo sentido. es el tamaño necesario como de cuartilla para que parezca grueso, además, porque si no, cuando lo ves en una edición así como de cuarto o lo que sea, parecen nada, 5 páginas o 10. Sí. Eh, bueno, si te parece, yo había pensado que podemos comenzar no tanto por el centenario, sino por los 90 años, porque en 2015 hubo esta especie de pequeño boom felisbertiano en el mundo así de habla hispana, ¿no? Porque caducaban los derechos de autor y se cumplía un poco esta profecía de a Claro, mí me van a leer, recuerdas, ¿no? Esa... sí. Claro, se cumplían bueno, pasaban justo los 50 años de la muerte, que fue en el 64. Sí, es verdad que perdían los derechos y muchas editoriales, bueno, aprovecharon esas fechas para sacar ediciones nuevas, ¿no? de la obra. Fue para bien, yo recuerdo que hay una anécdota que en ese momento yo estaba, creo que, no en ese momento, pero un año después o 2 años después, estaba trabajando en una librería y vino Elvira Navarro, la novelista española, a presentar un libro suyo y me acuerdo que alguien dijo, pues Ferran estudia literatura uruguaya, no sé qué, y vino corriendo a decirme, tú sabes quién es Felisberto Hernández, me han dicho que me tengo que leer sus cuentos. Y se llevó la edición de Alfaguara que acababa de salir, había salido el año anterior, ahí con el prólogo de Eber Benítez y todo esto. Y por esa misma fecha, unos años antes, Alberto Olmos había publicado Alabanza, una novela que no sé si llegó a tener mucho éxito, pero era una novela que iba de un escritor pues un poco parecido a Alberto Olmos, que se iba al campo, a una casa rural, a escribir. Y ese escritor se llevaba en la maleta un libro de Claudio Rodríguez y los cuentos de Felisberto Hernández, ¿no? Entonces, hubo esta época un poco de fiebre de publicaciones felisbertianas, pero también como de escritores de cierto vuelo, escritores así un poco nicho en lengua hispana, que descubrían o redescubrían a Felisberto Hernández, ¿no? Sí. Que había sido un raro durante unas cuantas décadas. No sé Y cómo ves tú. fue en esos años justamente, además que nosotros le dedicamos también más a trabajar a Felisberto, a estudiar un poquito su obra, seguramente no por casualidad, ¿no? Que esa corriente también de alguna forma llegara o nos tocara, porque, claro, hay que decir una cosa, dentro de la rareza de Felisberto Hernández, de esa posición quizás un poco marginal que ocupa en el canon. Eso en cuanto a los lectores. Creo que no sucede lo mismo, no sé qué te parece, en cuanto a la crítica literaria, ¿no? Creo que supera con mucho la cantidad de investigadores que se han dedicado a su obra en comparación con el éxito, si se quiere, que ha tenido su narrativa en general, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Pienso que ocurre con los investigadores y con los propios escritores. Creo que es un poco, como se dice de muchos músicos modernos, ¿no? Como player's player, el guitarrista de los guitarristas, tal. Y Claro. Felisberto creo que durante unas décadas ha sido el escritor de los escritores latinoamericanos, entre comillas, ¿no? Como Onetti, Benedetti dentro de Uruguay, Rama, Zunfelder fuera de Uruguay, Cortázar lo reivindicó mucho, pero luego una nueva oleada, ¿no? Piglia, Saer. Saer tiene unos textos, no sé si recuerdas, de un coloquio que hay por ahí, tiene un texto brillante sobre Felisberto. Entonces, además de En el extranjero, que también hay unos cuantos autores. Sí, Entonces, sí. sí, yo creo que se cumple lo que dices. No sé en tu caso, en mi caso yo creo que empecé a estudiar a Felisberto porque andaba buscando escritores músicos latinoamericanos del Río de la Plata, Claro. pero también porque alguien me había dicho que estabas tú estudiando a Felisberto
No sé por qué empezaste tú a estudiarlo, qué te llevó ahí. Si quieres, a partir de ahí hablamos un poco de la obra también. Vale, pues, a ver, seguramente, claro, primero decir, yo estoy aquí en mi calidad de uruguayo, ¿no? Principalmente. Em, pero sí, seguramente fuera por esa condición de raro, que al principio me interesó su obra, que Ángel Rama fuera uno de sus valedores, también motivó un interés por acercarme a su obra, porque bueno, tenían también en estima la obra crítica, más allá de la literatura, también cultural, un poco de Rama. Eh, Creo que fue principalmente eso y que se ajustaba a algunos temas de lo lúdico. Veía que había un camino ahí quizás por recorrer, que después seguí un poquito adelante con eso y otras cosas. Creo que fue eso principalmente, pero seguro tú, esa faceta de pianista que compaginó, yo creo que de forma quizás un poco angustiante con la literaria, seguramente. Claro, eso era motivo en tu caso preponderante, ¿no? Para escogerlo, seguro. Eso sí, fue un poco un descubrimiento en ese sentido que felizmente luego como que me llevó a otros, de hecho, uruguayos escritores músicos como el bueno de Leo Maslía, que creo que lo ha conseguido compaginar de una manera mucho más saludable para él, porque nunca lo ha abandonado. Yo creo que aquí la peculiaridad, Sebastián, es que, bueno, hay dos peculiaridades. Una, que tú has publicado un libro sobre Felisberto y yo no, que está publicado en la... ¿Lo tienes ahí? Sí, lo tengo por aquí. Publicaciones de la Universidad de Murcia. Las invenciones míticas de Felisberto Hernández. Además, en un gesto, perdón, Ferran, en un gesto, diría, para eludir el error cometido, un gesto un poco felisbertiano, así, de algo un poco casual, que está aquí dibujado, que fue, que es dibujo de un amigo, no es Felisberto Hernández. Se parece un poco a Herrera y Racing, no sé si es el caso. Es No. otro, es otro muchacho que anda por ahí que se parece mucho a Felisberto, pero no es. Así que, pero bueno, total, Ok. el libro trata sobre Felisberto, o lo intenta. A lo mejor estoy hablando de este otro muchacho ahí perdido. No, yo iba justo a tirar de ese hilo también porque efectivamente yo lo estudié más del lado de la música y ocurre con eso que esta época, la de fulano de tal, libros sin tapas e incluso hasta un poco más adelante, Sí. es la época en la que Felisberto es músico profesional, es pianista, sobre todo más adelante, ¿verdad? En los años 30 es cuando él más se dedica a dar conciertos por la provincia de Buenos Aires y por Uruguay. Sí. Pero claro que fulano de tal queda un poco fuera de su etapa musical. Tiene, de hecho, solo un pasaje donde habla un poco de música. Pero tu enfoque, el enfoque sobre lo lúdico, que quizás nos puede llevar a hablar un poco de la vanguardia también, si quieres, de la época de la vanguardia, sí que atraviesa toda la obra de Felisberto Hernández. Sí. Por ahí yo te quería sacar ese tema, no sé cómo lo ves tú. Vale, yo te diría, solo para cerrar quizás un poco también en esta parte biográfica, a la que seguramente volvamos porque Sí. hay confusión ahí, vida y obra permanente en Felisberto. Que claro, él, bueno, nace en 1902, sin ánimo de hacer repaso biográfico, ¿no? Pero No, no, adelante. nace en 1902, comienza a estudiar piano de chico, tiene algunas maestras y maestros que aparecerán en obras suyas muy importantes. De hecho, llega a abrir un pequeño conservatorio Hernández en su casa, seguramente un proyecto destinado al fracaso. Y después, lo que decías, hace muchísimas giras, da algunos conciertos ya, digamos, de cartel, por así decir, pero durante mucho tiempo se buscó la vida en lo que se llama allí el interior del país, ¿no? Que son las provincias. Con alguno estuvo acompañado por Yamandú Rodríguez, que recitaba durante algún tiempo. Tuvo después sí un empresario, Venus González, González ¿no? Olaza, sí, Sí. que lo acompañaba, pero durante ese tiempo de los libros sin tapas, él vivía de la música, vivía del piano, incluso, bueno, tocaba en algunos pequeños bares también de Montevideo, como La Giralda,
No sé si acompañó también cine mudo en algunas ocasiones. Bueno, en fin, se buscó la vida allí sabiendo o reconociendo que su destino era el de un escritor, Eh, no el de un músico. Desde tu punto de vista, yo siempre he tenido un poco dudas con eso, porque es verdad que hay un momento clave, ya que es en los años 40 ya, donde él decide sí o sí ser escritor. Incluso está este asunto un poco simbólico, ¿no? De vender el piano, dejar la música y demás, ¿no? Sí. Eh, pero tú piensas, o quizás lo tienes visto también de otros autores, que él desde el principio quiere ser escritor, incluso desde fulano de tal. Yo No creo tan pronto, quizá. quizás no tan pronto, pero sí que en cartas, que vamos a decir, muchas de las compañeras que él tuvo a lo largo de la vida Mm. han escrito libros acerca de él, acerca bueno, de su figura, y se recogen muchas cartas donde él deja patente o reconoce que su destino son las letras, ¿no? Y para eso tiene que ganarse la vida. Seguramente no le fuera tarea fácil, porque yo creo que había una dualidad ahí de alguien introvertido y extrovertido, que para salirse a ganar la vida por el interior, a buscarse bolos por ahí, no debía ser algo fácil. No solo sufrió quizás ese trabajo, sino muchos otros. Que se montó una librería, el Burrito Blanco, en una casa, Ahí. que también debe haber sido un proyecto totalmente fallido. El trabajo, bueno, como taquígrafo también trabajó un tiempo. De los que más sufrió se supone que es su trabajo en Agadu, que es ¿cómo se le dice? Como las GAE, ¿no? Como De las Uruguay un GAE, poco. eso. Sí. Escuchando la radio, escuchando tango, yendo a ver qué tangos se cantaban en los bares, y algo que él, al parecer, detestaba mucho el tango. Entonces, quiero decir, hay una pelea ahí por intentar que fuera las letras su tarea principal. Yo creo que no, con una gran sinceridad, y que después quizás traigamos esto a colación de otro pensador que influyó mucho en él. En fin, esa primera etapa, hay que decir que la obra de Felisberto Hernández suele dividirse o en tres o en cinco momentos, que serían los libros sin tapa, que son estos primeros 4 libritos que publica. De hecho, no en Montevideo. Este libro, fulano de tal, sí. Dice Nora Sí, Giraldi, que es una de las principales, yo creo, o de las primeras investigadoras, ¿no? Que de las primeras, sistematizaron. junto con José Pedro Díaz, de las primeras que trabaja su obra, que Que creo esto que, se... perdona, Sebas, pero creo que había estudiado piano con él, precisamente, con Ah, Felisberto, sí, o tenía algún tipo de vinculación musical, porque también es de las primeras investigadoras en trabajar la faceta musical, ¿no? claro, De claro, claro. Felisberto. Este librito, fulano de tal, que hay Mm. que decir, se publica sin ningún crédito. Aquí no hay nada. Hay una dedicatoria a la que era su pareja entonces, María Isabel Guerra, pero no hay nada más. No hay fecha, no hay editorial. Giraldi dice que este librito sí se publica en Montevideo, el primero, el del 25, pero estos 4 siguientes que configuran esas primeras invenciones o libros sin tapas, después se publican en el interior del país, en Rocha, en Mercedes. Bueno, son ediciones, lo que decimos, muy escasas, muy breves, con el presupuesto seguramente que contara él. De hecho, esa segunda etapa, que es el ciclo de la memoria, que se llama, ya por los tiempos de Clemente Collin, El caballo perdido y Tierras de Ujú. la memoria, ya póstumo, por los tiempos de Clemente Collin, que yo creo que de hecho tenemos los dos Sí. esta edición, Performemos durante un segundo el fetichismo. ahí está, el fetichismo a tope, del, Es el... del año 42. Ujú. Esta edición viene al principio con una nómina de amigos del escritor que permitieron la publicación, ¿no? Sí, vamos, que la financiaron a modo de mecenas. Es verdad que tampoco no hay, o sea, al final sí hay un pie de imprenta, de hecho en la contratapa, Está González pero Paniza, sí, González Paniza Editores.
pero realmente no está muy presente la editorial en el libro en sí, ¿no? Están esa lista de amigos que tú dices, precisamente entre los que se cuenta, luego podemos hablar de alguno de ellos, quizás. Vale, de acuerdo. Y Sebastián, volviendo entonces bueno, al final, porque corremos aquí el riesgo de dispersarnos mucho, Sí, pero sí, volviendo un poco a fulano de tal, ¿no? Que es al final lo que nos convoca. sí. 1925, una época en la que creo que los primeros trabajos literarios, por ejemplo, de Alfredo Mario Ferreiro, que se publican en revistas, me parece que no sé si en la Cruz del Sur o en la Pluma, son del 26, el hombre que se comió un autobús, su poemario famoso es del 27. Estamos un poco en la época casi gloriosa de las vanguardias en el Río de la Plata. Claro. Falta muy poco para la polémica del Meridiano, que creo que es una cosa que nos encanta. ¿Cómo ves tú el encaje de Felisberto Hernández justo en este momento? Porque comentábamos un poco antes, si puedo leer un momento esta cita que me parece muy interesante de este trabajo sobre las vanguardias de Hugo Verani, en el que, bueno, él hace un panorama como de todas las vanguardias latinoamericanas y luego dedica un párrafo a hablar de él lo llama una vanguardia secreta, él mismo lo entrecomilla, Sí. donde solo está Felisberto Hernández. Dice Verani, considerado hoy como uno de los renovadores de la narrativa hispanoamericana, el único que influye sobre generaciones posteriores. Me refiero, es claro, a Felisberto Hernández, quien inicia su narrativa, menciona las obras que hemos dicho, y dice Felisberto es el primer narrador uruguayo en interiorizar el proceso narrativo, cultivar una narrativa concebida como empresa imaginaria, una narrativa de límites imprecisos entre lo real, lo surreal y lo fantástico. No es poca cosa, en palabras de Verani. Sí. Sí. A ver, es cierto que, por ejemplo, Mario Ferreiro, Alfredo Mario Ferreiro u Ortiz Aralegui, que estaban publicando en esos años, son los dos a los que se podría asimilar a una vanguardia rioplatense de un poco, bueno, de un estilo un poco más europeizante, si se quiere. La única vanguardia quizás uruguaya que se podría reconocer algo como tal podría ser el nativismo incluso, pero es algo con lo que Felisberto comparte muy poco, ¿no? Nada, sí, claro. Nada. Entonces, es difícil el tema de la vanguardia y de ponerlo junto a quién. Yo, claro, Felisberto es eso, ¿no? De las citas que aparecen por ahí quizás de otros autores, Felisberto no se parece a nadie. Y eso en buena medida es cierto y en buena medida no. Felisberto es... Yo entiendo que es hijo de su tiempo, como también lo fue Macedonio Fernández, que es otro al que quizás se podría emparentar en algún sentido. Es Julio Prieto quien lo plantea, ¿no? Que hace como esta monografía donde trata de hablar de los dos en ese sentido como de desencuadernados, autores de su tiempo, como tú dices, pero al mismo tiempo con un pie fuera de la corriente principal, ¿no? Claro. Yo creo que si nos fijamos en fulano de tal propiamente, yo creo que por supuesto hay gestos que lo prefiguran. Y de hecho unas cosas que se critica, esa primera crítica, literaria sobre Felisberto, entre ellos al propio José Pedro Díaz, es el menospreciar un poquito estos primeros ensayos. Puedo estar de acuerdo. Está claro que este libro, que como dices, es en un formato más estándar, no sobrepasarían las 2-3 páginas, sería aventurado decir, no, bueno, ahí ya está Felisberto. No está todo Felisberto, eso es seguro. No está. Y de hecho, yo creo que hay gestos, por ejemplo, que son también vanguardistas, si se quiere, de el lector que quede incorporado en su obra, el escritor que quede incorporado en su obra. Eso en fulano de tal ya se adivina, sí, pero en todo caso seguro se va a ver en algunos relatos de los libros posteriores. Me refiero a Los libros sin tapa, que es del año 28, título que le da, según algunos,
nombre también a ese conjunto de cuatro, Sí. La cara de Ana y La envenenada. Ahí ya hay cuentos como La casa de Irene, El vestido blanco, Historia del cigarrillo, donde ya se prefigura lo que van a ser las narraciones del ciclo de la memoria y después perdón, los cuentos de Nadie encendía las lámparas, de La Bueno, sentencia, La casa inundada, ya hay cosas que ya lo definen propiamente. Entonces, si no está ya Felisberto como tal en fulano de tal, yo creo que sí en los libros sin tapa, sin duda. no, estoy muy de acuerdo. De hecho, esta semana releía por otro motivo para un curso, precisamente El vestido blanco, que es un cuento al que no le presté yo mucha atención en su momento. Y de repente dije, pues si nadie encendía las lámparas, está aquí. O sea, el balcón está un poco prefigurado en ese cuento, por ejemplo. Todos es claro, incluso lo inquietante, que no está en fulano de tal, porque hay un ludismo vanguardista y algunos tal, pero Sí. la vena inquietante que está en La envenenada, que está en La cara de Ana o en El vestido blanco en estos textos no había aparecido todavía. Voy a apuntar una obviedad enorme, pero que es la edad de Felisberto Hernández cuando publica fulano de tal. No ha cumplido 25, tiene 22 años, 23, Sí. calculo. También, claro, es una etapa todavía un poco de formación como de su propio carácter y de su propio rumbo Sin como duda. escritor. Yo creo que sí, y que lo vio quizás José Pedro Díaz no tanto. Nora Giraldi entiendo que un poco más, que Nora Giraldi sí que ya hablaba de un sistema, de ver una gran metáfora en la obra de Felisberto, incluyendo los libros sin tapa. Y fulano de tal, eh, vamos a decir, si decimos que no lo configura por completo, sí que hay sí que hay gestos que se van a mantener, ¿no? Y hay gestos vanguardistas importantes, ¿no? Lo del, yo qué sé, cierto onirismo, ese aspecto lúdico que decíamos. Mm. Eh, La repetición quizá de... Yo veo mucho como el tropo de la locura tratado de manera desenfadada, ¿no? la Por locura. ejemplo, Ocuparse un poquito de cosas intrascendentes, ¿no? De cosas. claro. De hecho, como decías tú, incluso hay algún gesto, yo no sé si se suele leer así, no recuerdo que la crítica lo mencione mucho, pero tiene este textillo de cosas para leer en el tranvía. Claro, los poemas para el tranvía de Girondo son de unos años antes y al final el Río de la Plata es esa autopista, ¿no?, de comunicación cultural. Sí. Entiendo que alguna influencia hay todavía, ¿no? Pero desde tu punto de vista, Sebastián, quizá también desde tu punto de vista más teórico, lo que tú más has trabajado, ves que sí hay una continuidad importante, ¿no? Sí, yo un poquito, nada, 2 minutos, no vale la pena detenerse aquí, pero un poco el trabajo era ver en ese aspecto lúdico, mítico, incluso ritual también de Felisberto, había sido muy señalado por muchos de sus críticos. Yo entendía quizás que no se había aplicado un poco más de forma sistemática lo que había dicho el- lo que es el pensamiento de la mitología antropológico, filosófico que se produce en el siglo XX, que eso no se había aplicado como tal. Entonces me interesó ver relacionar estas cosas en la obra de Felisberto. Y, y según la trayectoria un poquito que yo marqué, yo en los cuentos que estamos diciendo de los libros sin tapa, como son La casa de Irene, la cara de Ana, en esos cuentos yo creo que ya hay cosas de su forma de enfrentarse a la realidad, de cuál va a ser su relación con los objetos, de cómo va a ser la cosificación y la personificación, qué papel van a jugar, el adentrarse en esos ambientes ajenos para ver qué tienen que decirle o de qué se puede apropiar de los objetos que hay allí, de las cosas que se guardan en esas casas, eh, que me parece que ya están en su obra y va a ser algo que va a mantener hasta la casa inundada, ¿no? Que quizás es el último gran relato de Felisberto. Entonces, yo creo que sin duda hay ahí una continuidad
no quiero decir un sistema, pero hay una preocupación y una manera de enfrentarse a la realidad que se mantiene, que lo obsesiona y que se mantiene. Um, yo no sé, Ferran, dentro de tu... Claro, él se pone como protagonista en muchas de sus historias y Ujú. y la música aparece, claro, dentro de muchas de tus historias. Yo no sé si podrías quizás tú contar cómo fue tu enfoque del papel que juega lo musical en Felisberto. ¿Puedo decir alguna cosa? También te quería como dar un poco la razón con lo que acabas de decir en dos cosas. Primero, en que la casa inundada sí que tiene un poco, coincido contigo. Yo creo que es algo que hablamos hace mucho tiempo y que diría que tú me ayudaste un poco a ver, ¿no? La casa inundada como la cima un poco de la creación felisbertiana. Es un relato en el que trabajó muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimos años. Y cartas incluso que dicen, yo aquí quiero dejar cuál es mi pensamiento acerca del origen del mito, de la religión, un poco del lenguaje. Sí, ahí está condensado, yo creo, sí. Yo creo que eso está ahí. Creo también que en textos tardíos, como Diario del Sinvergüenza, que no recuerdo ahora, pero creo que no se llega a publicar, creo que es póstumo, Sí. vuelve un poco a fulano de tal, algunos gestos estéticos y algunas ideas. Creo también que en el propio prólogo de fulano de tal, que ya es otra broma un poco vanguardista, porque el prólogo es medio libro, cuando habla de las trampas, estos pasajes donde habla de las trampas del entretenimiento y todo esto, Sí. yo veo un discurso metaliterario que se parece un poco al que él luego va a desarrollar más adelante, ¿no? Una cierta distancia sobre lo propio, que está en Explicación falsa de mis cuentos, que está en otros textos. Completamente. En cuanto Completamente. a... De hecho, claro, él la primera oposición que plantea en Fulano de Tal es la de la locura. Mm, La locura contra, bueno, contra la cordura, lo que se quiera. Esa es la primera oposición. La locura, también la podríamos decir, bueno, algo vanguardista. Em, pero asociado también a ciertas oposiciones que de eso, o ciertos dualismos, eso no hablamos, pero hay una persona dentro de los que lo influyeron, hay uno que fue de los primeros y muy importante. Primero quizás José Pedro Bellán, que fue maestro de Felisberto y también escritor, y después Carlos Bá Ferreira, mm. que fue un filósofo uruguayo que ahí a principios del siglo XX tuvo su momento, quizás cercano un poquito a Bersón, a este tipo de corrientes. Sí, yo Y no sé, Sebastián, si a ti te interesa mucho encuadrarlo en una generación, pero es verdad que tanto a él como a María Eugenia Baz Ferreira, su hermana, se los suele agrupar en la generación del 900, ¿no? Que técnicamente es la generación anterior a Felisberto, donde están Herrera y Reisig, Delmira Agustín y compañía, donde está Rodó también a su propia bola, pero bueno, ahí está Rodó. sí. No sé si tú ves o cierta continuidad o simplemente ves otra relación entre Baz Ferreira y Felisberto. Va Ferreira, como primer valedor de la literatura, yo creo que Va Ferreira reconoce una ruptura, ¿no? Ahí. Y hay muchos motivos de Va Ferreira, por ejemplo, la relación entre lenguaje y pensamiento, como independientes, el fragmentarismo, la oralidad, todas estas cuestiones que Va Ferreira trabaja en libros como Fermentario, Moral para Intelectuales, bueno, están presentes en estas primeras obras de Felisberto, creo. Entiendo que él ya estaba escribiendo los libros, pero es verdad que Bellán le presenta a Bá Ferreira en el año 22 Uh-huh. y fulano de tal no se publica hasta el 25, ¿no? Ya el libro sin tapa aparece con una dedicatoria a Bá Ferreira Uh-huh. y Bá Ferreira dice, bueno, quizás haya 10 personas interesadas en esto y yo soy una de ellas. Reconociéndole, creo aquí, en esa cita, ese carácter de raro, ¿no? Sí,
creo que este es Araira el que habla de esa frase de Bar Ferreira como un piropo envenenado, porque no está muy claro en el fondo. Pero bueno, lo interpretamos para bien. Sí. Sí, pero a ver, que en esos primeros libros, Nora Giraldi apunta Ujú. en esa recogida bueno, de la crítica que tuvo la obra de Felisberto Hernández en ciertos momentos, que él tiene una reseña muy, muy breve, en el año 25 de Fulano de Tal, tiene otra en el año 29, creo, de Libros sin tapas, y después hay una en el año 30 de Fulano de Tal, este, también algo muy breve que incluso no lleva a firma, y se descubrió hace poquito que existía eso. Es decir, que en esos años de los libros sin tapas, la repercusión que tiene Felisberto en el mundo, en el mundillo literario, es nula. Eso es importante, creo que lo digas además, porque es una época del cambio de siglo y hasta los años 20 en la que tanto Montevideo como Buenos Aires tienen estas explosiones demográficas, pero la de Buenos Aires es mucho más acusada, ¿no? O sea, crece mucho más rápido la ciudad y se vuelve un poco más impracticable, pero Montevideo para 1925 es una ciudad donde uno puede especular con el número de habitantes que vive ahí, que cualquiera que se dedique a la literatura o que sea un lector más o menos empedernido se conoce y conoce a todos. Entonces, si en ese momento Felisberto no tiene influencia todavía, es que es un verdadero raro en su tierra, ¿no? En ese presente, claro. Claro. Nadie se ocupa, ni para bien ni para mal. ¿No? Que ya está, su existencia está diluida. Una cosa que se va a modificar muchísimo en años posteriores. Porque, y aquí hay otra cosa. Felisberto, se ha dicho esto también muchas veces, es alguien tremendamente inseguro de lo que está haciendo, ¿no? Y necesita mucho ese reconocimiento. Entonces, el reconocimiento de Bá Ferreira, por supuesto, es importante. Pero después va a venir gente que lo va a ayudar mucho a meterse un poco más un poco en el mundo literario. Está ahí el matrimonio Cáceres, ¿no? Esther de Cáceres y Alfredo Cáceres son de los primeros. Pero incluso por los tiempos de Clemente Collin, que citábamos antes, la nómina de amigos que ayudan en la edición, ahí está Alfredo Cáceres, que recién lo mencionamos. Es una lista de unos 12, 12, 12 14, ¿no? 14. Está también Yamandú Rodríguez, el poeta que lo acompañaba en los recitados. Mm. Y el último es Joaquín Torres García, El pintor, claro. pintor bueno, y teórico del arte también uruguayo, bueno, que sí que era un personaje ahí bastante relevante. Quiero decir, necesitó mucho siempre de eso. Y se acordó mucho de las críticas. Y yo creo que le pesaron las buenas, por supuesto que las tuvo, y gente que lo ayudó mucho, entre ellos Gómez de la Serna, que se escribió con él y de manera muy elogiosa hacia su literatura. El propio Cortázar también habló muy bien de Felisberto en su momento. Jules Supervielle, un poeta uruguayo, pero bueno, radicado en Francia, importante para las letras y para la cultura francesa de ese tiempo. Roger Galois, Mm. que también, de hecho, le encarga la explicación falsa de mis cuentos, que es una especie de poética. Ujú. Es decir, todas esas cosas le influyeron muchísimo. Incluso se especula con que Jules Supervielle, que ya tuvo contacto con él en la época del caballo perdido, perdón, sí, del caballo perdido, bueno, en los años 42-43, es el que motiva que él, por ejemplo, Tierras de la Memoria, lo desestime para la publicación, Ajá. deje algunas cosas que estaba escribiendo. Había alguna novelita de extensión similar, como El Comedor, algo. Bueno, después publica El Comedor Oscuro. Ujú. Y que se pase a estas narraciones de Nadie encendía las lámparas, que hacen ingresar a Felisberto, para cierta parte de la crítica, en esa corriente de literatura fantástica, ¿no? Tal como se estaba Sí. en práctica. Estos son cuentos del 47, entonces se encajaba muy bien en esa corriente. Sí, se publica además en Sudamericana en ese momento y se nota uno leyéndolos que claro, yo creo que en algún momento escribía sobre esto como que se repite mucho que esa es la madurez de Felisberto Hernández, pero es en realidad una madurez un poco forzada o performada, ¿no? Porque
él se propone escribir en realidad cuentos más estándar en una época en la que, y yo no sé, bueno, es verdad que ya llevamos un ratillo, pero vale la pena quizá acabar de mencionar esto. Es la época, los primeros años 40 es justo cuando Borges, mejor dicho, cuando Cortázar obliga a Borges a que lo descubra. Y yo no sé si es la ignorancia, no la ignorancia, sino que a Borges en algún momento se cruza con Felisberto, pero nunca hace mucho caso. Felisberto no tiene esa especie de marchamo de calidad de Borges, algo que también le influyó para tratar de amoldarse un poco a lo que se esperaba de un autor rioplatense fantástico en los años 40 y al final acabar publicando en Sudamericana, que sí es una puerta de entrada y que coincide con la época que decíamos de Felisberto ha dejado de ser un pianista ni siquiera para ganarse la vida Claro, y quiere ser un escritor profesional y claro, por lo tanto claro. se comporta como uno. Claro, Calua ayuda a eso, a que se Claro. publique en Sudamericana. Eh, unos relatos que él, además, es que va a dejar también ese tipo de relatos. Porque las hortensias no tienen, no encaja muy bien con los relatos de Nadie encendía las lámparas. O La casa inundada tampoco. Son otros relatos con otra ambición. No digo que sea la misma del ciclo de la memoria, pero no sé si es lo mismo que lo de Nadie encendía las lámparas. Evidentemente, desde Nadie encendía las lámparas sí que hay algo que pasa en Felisberto y es definitivamente es la entrada del personaje narrador en la casa de alguien. Ah, tú dirías que está el humor. Bueno, claro, No, es tarde ahora para discutirlo, pero pensaba, digo, igual en ficciones un poco anteriores, como en La cara de Ana, puede ser que se juega, o con Irene, que se juega un poco con esa idea. no, claro, claro. Eso está también antes. Ok, Pero quiero decir, creo que a partir de esas narraciones, eso sí que va a ser lo que defina. sistemático, De ¿no? qué misterio, sí, de qué secreto me puedo apropiar yo en esto menos Julia. Un cuento también Mm. para mí muy revelador sobre lo que hace Felisberto. También está ahí muy presente. Dejando, es verdad, lo de por los tiempos de Clemente Collin, Caballo Perdido, que ahí hay una... Si hablábamos antes de metaliteratura, del escritor reflexionando acerca de su tarea o algo similar, en estas obras del ciclo de la memoria sí que es una metanarración acerca de cómo se evoca el recuerdo, cómo, eh, cuál es el papel Sí, de la evocación, qué cosas lo traen, más que lo evocado, quiero decir. totalmente. Es un momento en el que está este desdoblamiento que yo, quizá leyéndolo desde esa perspectiva, uno puede empezar en fulano de tal con estas ideas de las trampas de y demás. Yo creo que uno puede tender un poco ese hilo hasta estas ficciones en las que el narrador, la voz narrativa se separa y habla de la memoria como un ente aparte, ¿no? Lo llamo un cavador, de hecho, dicen Tierras de la Memoria, ¿no? La memoria es un cavador que trabaja esa tierra y la revuelve y la voz narrativa contempla las acciones de la memoria y trata de dar cuenta de ellas, ¿no? Que en la casa inundada esto se dispara todavía más. Sí, sí. Sí, eso está ahí. Bueno, No sé si quieres que hagamos una pequeña síntesis para cerrar o algunas creo que puede ser conclusiones. el momento. Sí, por mi parte, pues, lo que comentábamos de la música antes, insisto, es un momento de su obra en el que yo creo que se da esto que se dan otros, yo los llamaría escritores músicos también, que es que cuando más están metidos en la música como actividad profesional, escriben poco sobre música. Y es cuando abandonan la música, esto pasa mucho con Daniel Moyano también, con el autor argentino, una vez abandonan la música como actividad profesional, la música entra en su ficción y se convierte. De hecho, uno de los relatos más famosos de Felisberto, que está Nadie encendía las lámparas, de mi primer concierto y demás, son relatos medio memorialísticos que hablan de esta época, en la que él no escribe sobre música, pero es músico, ¿no? Hay solo un fragmento en Fulano de Tal y el que vaya buscando lo musical en Felisberto Hernández, ahí encontrará alguna intuición, pero no es el lugar. Creo que tiene más sentido mirarlo como lo estamos mirando ahora conjuntamente. Y sí, a modo de síntesis,
yo creo que sí, es el momento, llevamos casi 40 minutos, debemos ir cerrando. Sí. Bueno, a mí por una Tenemos, parte, sí. nada, para... Aquí tenemos, bueno, hay una colección de crítica literaria, bueno, de los años 80, 90, incluso 2000. Este libro de José Pedro Díaz, de Ujú, la vida y la obra, es muy importante. Este de María del Carmen González, que recoge la crítica felisbertiana de los años del 42 hasta la muerte, hasta el 64, ¿no? Es decir, dejando la etapa de los libros sin tapas, que precisamente fue la que menos atención suscitó. Bueno, teníamos un montón de cosas, algunas ediciones de traducciones. De las hortensias, que también, las hortensias que las nombramos ahora, ¿no? que ha sido también adaptada en el Cuenco de Plata por Renzo Vaira, como en formato de cómic, de novela gráfica, de las hortensias. Y bueno, hay unas cuantas cosas. Como decimos, la crítica literaria se ha ocupado mucho. Seguramente hayan visto, o bueno, hayamos visto, si se quiere, algo algo que ver ahí. Yo terminaría Ujú. por mi parte con lo siguiente. Creo que es difícil tener ese interés, despertar ese interés para la crítica literaria si no se viera cierta posibilidad de sistematización de su literatura, o al menos de determinadas partes. Entonces me parece que lo que decía Nora Giraldi, de bueno, a Felisberto se lo ha trabajado mucho parcialmente, pero no como un todo. Eh, yo creo que si no se ha hecho tanto, eh, creo que en el fondo tiene que estar el reconocimiento de esa de cierta unidad que está provocada, y ya termino con esto, conectando con el principio, con Ujú. una cosa que dijo Bas Ferreira. Bas Ferreira tiene una charla que se titula sobre la sinceridad literaria. Y yo creo que en Felisberto esa sinceridad literaria como una forma de estar abocado no solo a la literatura, sino a, a transmitir una manera determinada de enfrentarse al mundo, está presente y está presente desde aquí, está presente desde este librito que cumple 100 años. Me parece una vuelta de tuerca muy interesante porque creo que el problema que parte de la crítica ha acusado, y yo por lo menos al principio bueno, cuando yo no era parte de la crítica tampoco, era un estudiante, pero no sé si lo soy ahora tampoco. Pero bueno, yo sí que veía también este mismo problema de la opacidad en Felisberto Hernández. Creo que porque es una obra breve, extendida a lo largo del tiempo, ¿no? Al contrario que muchos autores que lo que son es muy prolíficos y directamente ellos te lo solucionan, ¿no? Como que el que quiera leer al Borges de Evaristo Carriego como el mismo Borges de El Aleph, algún problema tendrá porque no son la misma persona exactamente, ¿no? Pero es verdad que Felisberto es un poco el mismo continuamente, aunque evolucione, por supuesto, y cambie. Así que me parece una manera muy sugerente de leerlo y no puedo estar más de acuerdo en que no es una obsesión fetichista de la crítica como del autor del café para los muy cafeteros, del escritor para estudiosos oscuros o para estudiosos uruguayos exclusivamente. Creo que es verdad que es un autor además sobre el que después de este pequeño boom de 2015-2018 se ha vuelto a las sombras un poco, o sea, ha vuelto como a esa segunda, tercera fila, pero sí queda mucho por decir y no se ha desactualizado en absoluto. Así que quizá podemos cerrar invitando a cualquiera a leer a Felisberto y a escribir y a hablar sobre él. De acuerdo. Sebastián, muchas gracias por participar en esto y por comentarnos. A ti, Ferran, un gusto y saludos bueno, a quien esté del otro lado. Chao, cerramos aquí.